Bueno, seguimos aquí en este segundo bloque de 8, 9, 10 y por supuesto en pleno día de festejos de la independencia. Y trayendo de vuelta a colación el Día de la Independencia, el 9 de julio, es justamente lo que tiene que ver el nacimiento de la patria. Nace la patria en sí, aunque la patria ha nacido con tiempo anterior, tuvo toda su época de gestación, nace y se define en 1816. Y como eso es la vida que le da a la nación, es la vida que le da a lo que se transforma en la República Argentina, en las Provincias Unidas del Río de la Plata en su momento, y que conforma esta geografía y que conforma esta unión de espiritualidad católica, de raza hispano-criolla, de razas indígenas que ya estaban asentadas en la República, todas estas mezclas, todas estas formas que conforman justamente esta raza mistonga que hablaba Castellani, nos dio la vida. Y es lo que nos ha proyectado al hoy, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Pero la vida es fundamental a la nación. Y para tocar el tema de la vida y la nación, tenemos como invitada a Mónica del Río. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí. A vos gracias por invitarme una vez más. Me gustaría destacar que Mónica del Río es editora de Notivida, tiene un programa de radio en FM 93.9, FM Palermo, los jueves a las 11 horas, un programa que se llama Cultura de la Vida. Es una luchadora pro vida, es una luchadora por la vida y por justamente los más indefensos, que son los niños, los bebés. FM Palermo, que transmite a través de los jueves a las 11 horas, también se repite en la provincia de San Luis, en Corrientes, San Juan, La Pampa, Salta y muchos otros lugares. Tiene una gran audiencia y evidentemente hay un gran público que necesita orientarse de todo este desfasaje que estamos viviendo hoy en la Argentina con relación justamente a la vida. Mónica, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación a esta fecha patria. Nosotros decimos justamente a estos que impulsan el genocidio del aborto, concretamente a los que lo legalizan, los promulgan, que le cabe la pena de los infames traidores a la patria, por el artículo 29 de la Constitución, que es el que dice que no se puede someter a un grupo de personas, en este caso los niños por nacer, ¿no?, al arbitrio de un poder o otro grupo de personas o alguna persona en singular. Así claro, que la traición a la patria está, ¿no?, en una constante y pasa desapercibido en este tipo de tratamiento. Claro. Pero entraría ese artículo 29 de la Constitución en este caso. Digamos, el que somete a los niños por nacer a un grupo de personas, médicos, madres, ¿cierto?, les cabe ese mote de traidores a la patria, infames traidores a la patria. Infames traidores a la patria. Yo creo que algún día va a tener que aplicarse la justicia en la Argentina, ¿no? Algo que está fallando y que justamente lo único que está imperando es la injusticia. La injusticia y la sociedad o el pueblo ya está como perdiendo la noción de cuál es la dirección que fuimos creados para ir y en la dirección que nos han cambiado el destino a ir. Sí, seguro. Es lo primero que uno se plantea, a lo mejor frente a fallos que disponen que se asesinen seres indefensos, inocentes. Terrible. ¿Qué clase de justicia, qué sentido de justicia tiene este juez, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Últimamente quisiera, viste que ha salido recientemente en los medios de comunicación que hay un juez de la Ciudad de Buenos Aires, el juzgado número 2 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, y tributario, el doctor Roberto Andrés Gallardo, que... Sí, es un juez excéntrico Gallardo ya de suyo, y en este caso yo entiendo que más allá de declarar la inconstitucionalidad del veto de Macri a la ley de abortos no punibles, la 4318 de la ciudad, falla contra el gobierno de la ciudad. Es increíble porque se lee en la sentencia. Él mismo dice, destaco que esto lo hago no solamente teniendo a la vista el decreto de Macri que veta la ley de la legislatura, sino la evolución histórica de la conducción de la ciudad, la cantidad de vetos. Habla de prácticas políticas peligrosas. Y nosotros nos preguntamos si no es la del juez Gallardo una práctica política peligrosa, los que se rasgan las vestiduras hablando
de las bondades del sistema, de la democracia, que quieren democratizar más la justicia, y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Como después desdeñan la división de poderes, como en este caso, un juez que dice, no, ese veto no va, y que se publique en el boletín oficial. Bájate 2 peldaños, sos un juez del contencioso administrativo. Lo que pasa es que hay que destacar que el juez contencioso administrativo, Andrés Gallardo, proviene del trotskismo, o sea que proviene del ala más revolucionaria de la izquierda. Sí. Y la vida o la espiritualidad, eso no está contemplado en el diccionario de ellos, en la concepción de ellos. Es muy lógico que vete lo vetado por Macri en relación a esto. Claro. Lo dramático es que haya jueces de esa naturaleza aplicando justicia o vetando determinadas normas. Y en forma engañosa. También. En forma engañosa, porque por lo menos hay troquistas que te dicen, soy troquista, voy a hacer esto. Si vos ves, por ejemplo, no sé, la campaña del chino Heberlein para las PASO, ¿no es cierto? Diciendo, ayúdenme a un piso de 1,5 que necesitamos el partido chico para poder llegar a las elecciones de octubre. Te dice, soy troquista, mi bandera es aborto legal, seguro, gratuito. Claro. Y no más impuesto a la ganancia. Tengo esas 2 banderas. Si a usted le interesa, vóteme, ayúdeme. Pero va de frente. Este Gallardo, embanderado con la democracia y demás, se ríe de lo que es el veto, que es una atribución constitucional, y de lo que legislativamente se debería hacer. Él quiere ponerse a legislar, Gallardo. O sea, ¿qué pasa cuando te vetan un proyecto de ley? Vos podés insistir en esa ley. Si sos legislador, podés insistir con lo que se llama mayoría. A través del Poder Legislativo, claro. Nuevamente, en fin. O sea, eso vetado vuelve a la legislatura. La legislatura, con mayoría agravada, es decir, los 2/3 de los votos, insiste, le dice, ¿sabes qué? Nosotros estamos de acuerdo con esto que sancionamos. ¿Y qué le pasaba a la oposición de la ciudad? O sea, a la que encabeza el kirchnerismo en este caso. No le daban los números. Esa ley de aborto no punible que impuso el kirchnerismo, y hago hincapié en esto porque tengo una presidenta que cada vez que uno la escucha hablar del tema dice que se opone al aborto y a la que nada se le escapa y nada pasa sin que ella intervenga. Entonces es un contrasentido. Es decir, esta ley de aborto, irrestricto desde los 14 años, después podemos explicar un poquito por qué, pero que legalizaría el aborto a petición desde los 14 años en la ciudad, fue impulsada por el kirchnerismo. En una forma muy ajustada, esa votación salió 30-29, aprobaron con 30 votos. Mayoría agravada, 2/3 de 60 legisladores que hay en la ciudad no le dan los números. Entonces no me dan los números, ¿y qué hago? Y voy al fuero contencioso administrativo de la ciudad, que es un fuero bastante afín a esta gente que impulsa cuestiones pro-gay o abortistas, lo hemos visto en distintos fallos. Bueno, voy a ese fuero y busco un juez como Gallardo que diga, bueno, no importa, los números no le dan, pero ¿sabes qué? Yo te digo, esto es ley. ¿Es ley? No es ley todavía, porque el gobierno de la ciudad, por un mínimo de coherencia institucional, si querés, tiene que apelar prontamente esto. Se espera la apelación del gobierno de la ciudad y que esto termine en la brevedad en el tribunal, por lo menos superior de justicia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este es un juez de primera instancia. Claro. Voy a esos titulares que hubo en Página 12 y en estos otros diarios en estos días que decían Gallardo repuso la ley de aborto nacional. Gallardo no repone nada. Es un juez de primera instancia, ¿no? Esperemos que siga la película. ¿Puede el juez suspender una atribución que tiene el Ejecutivo? Es la primera vez en el país que se declara de que es inconstitucionalidad de un veto, ¿eh? Ojo, es la primera vez. Es un hecho jurídico inédito. Y no sé, no tengo una constancia expresa, pero es probable que lo sea incluso en Hispanoamérica. ¿Puede el Poder Legislativo quejarse ante eso? Porque para eso están ellos, sino directamente que los jueces... No, si el Legislativo lo puede buscar. El Legislativo es el que va a buscar a Gallardo. O sea, la legisladora del Frente para la Victoria, activista lésbica María Rachid, ¿cierto? Terrible mujer. La legisladora kirchnerista es la que, patrocinada por un conocido abogado abortista como es Andrés Gil Domínguez,
se presenta a la justicia. Ellos se habían presentado antes de la sanción de la ley, incluso por el tema del protocolo que el ex ministro de Salud, Lemos, había sacado en la ciudad. Y cuando se veta la ley, amplían esa presentación y piden la inconstitucionalidad del veto. Es la legisladora, a la que no le daban los números, la misma que recurre a la justicia. Ahora, para que Macri vetara, hubo muchos macristas que acompañaron también y muchos de... ¿no? No, la ley no. ¿Por qué llegó Macri a vetarla? Quiere decir que habría tenido mayoría, había sido aprobada. El aborto no punible. Sí, pero no había macristas. Entre esos votos negativos, 29 de esa sesión, estaba el bloque 26 del bloque del PRO completo, dos aliados que son de Bases para la Unión, Montes y Juan Pablo Arenaza, Adriana Montes y Juan Pablo Arenaza, y el de Narvaísta, Daniel Amoroso. El bloque del PRO había votado unánimemente en contra de ese proyecto, porque el PRO impulsaba otro, no es que no quería aborto el PRO, porque de hecho cuando Macri lanza su campaña la primera vez, que quiere ser jefe de gobierno de la ciudad, la lanza en Núñez, donde había ocurrido una violación, junto a unas madres, a una asociación que se llama Vivi, reclamando píldora del día después para los casos de violación, y hay declaraciones de Macri, por ejemplo, que en los casos de violación él no ve mal el aborto, no es que sea antiaborto Macri, pero quería una cosa más moderada. Yo lo he hablado personalmente con legisladores de la ciudad, y voy a decir, no puede ser, ¿de qué estamos hablando? Porque ellos lo quieren matar a los 14, nosotros no nos dejamos abortar hasta los 18, o sea, ¿de qué estamos hablando? De diferencias de que unos matan más, otros matan menos. Estamos hablando de seres humanos inocentes, no me digan que matan miles, ni que matan 100, ni que matan uno. ¿Qué postura tienen ustedes, Natividad, en este esquema, por ejemplo, de violación? No, por supuesto que nosotros estamos en contra de todo tipo de aborto, siempre. En un caso de violación, que es dramático para la mujer, eso lo dejamos de lado, es sabido. O sea, tenés dos víctimas, la mujer violada, y si de la violación se sigue un embarazo, tenés también al bebé, que es la segunda víctima. ¿En qué otro delito vos vas contra la víctima? Entonces, esto de que, pero no puede ver la mujer después de por vida en el hijo la cara del violador. Pensá que en otros delitos. Pensá en un secuestro, por ejemplo. Te tuvieron en un sótano y estuviste viendo. Eso psicológicamente es tanto igual o peor que el caso de la violación. Y no se te ocurriría, aunque se le parezcan, ir a matar a los hijos del secuestrador para no volver a ver esa cara. O sea, esto pasa solo en caso de violación. Sí, supongamos que, pregunto dentro de cierta ignorancia también, ¿no es cierto? En un caso por el estilo, que por supuesto que es doble drama, el drama de la violación y es el mismo drama también el hecho de abortarlo, porque también deja secuelas en el mismo drama. ¿No hay legislaciones en las cuales el Estado se haga cargo del bebé en caso de que la madre no lo quiera, pero lo geste y lo entregue en adopción, por lo menos para evitar eso, o todo el proceso ya viene impulsado para que eso no ocurra, que haya un aborto inmediato y se termine la historia como si así se borrara que no hubo nada? Sí, en general lo único que te ofrece el Estado es matamos a tu hijo y acabamos de sacar problemas, porque es mucho más rápido y económico sacarte de encima así que tenderte una mano, ver por qué llegaste a esa situación dramática. Siempre cuando una mujer aborta, llegó a una situación desesperada, dramática, la abandonó el padre de la criatura, la familia no la apoya, son muchos viviendo en una sola habitación, no tiene trabajo, o sea, tenderle una mano significa, ¿por qué has llegado a pensar que matar a tu hijo puede ser la solución? Pero entonces te involucras, es decir, bueno, le hace falta trabajo, le hace falta vivienda, ¿viste? Es más fácil para el Estado decir, bueno, lo matamos y se acabó. Ahora, ¿hay proyectos? Sí, por ejemplo, de la Red Federal de Familias. Yo soy delegada por la capital de la Red Federal de Familias, miembro de la Junta Ejecutiva Federal, que es una red que nuclea distintas asociaciones, estamos en 21 provincias del país. Nosotros hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados que acompañan 37 diputados de distintos bloques. Y ahí justamente, que se habla de derechos humanos de la mujer embarazada y del niño por nacer, se proponen estas medidas que vos decís. No solamente la adopción, sino que haya centros de
atención a la mujer embarazada a las 24 horas en los hospitales, así como emergencia es darte una píldora del día después, te la dan en cualquier día y a cualquier hora. Bueno, emergencia es que llegue una mujer con un embarazo de riesgo y sea atendida, que prevé subsidios durante la gestación, que después puede, digamos, el subsidio del hijo cobrarlo la familia que lo adopta si la mujer decidiera tenerlo y no criarlo, ¿no? Que todo lo que necesita una mujer que pasó por esas situaciones, o sea, contención, ayuda, que le tiendan una mano. Claro, que es la función que debería cumplir el Estado. Claro. Si hay planes de toda naturaleza para bancar gente que no trabaje, subsidio para los menores, y si la universidad, ¿no? Subsidio universal, etcétera, es lógico que también el Estado no sea impulsor de la muerte, sino que sea impulsor de la vida. Sí. Y subsanar el drama de esta familia o el drama de esta chica. Se está dando el tema del aborto más ahora en menores de 18. Ustedes ponen una edad de 18 años. ¿Por qué dicen como análisis? 18 años es la mayoría de edad en este país. Te digo, los proyectos del PRO entonces tomaban, lo que yo te mencionaba era que en la ciudad los proyectos que impulsaba originalmente el PRO permitían abortar en caso de violación desde los 18 años. Mientras que este otro, que fue vetado por Macri, un veto que intenta anular la sentencia del juez Gallardo, decían desde los 14. Yo violación no quiero a ninguna edad, en ningún momento de la vida, sea mayor, sea menor, e insisto siempre que la mujer que llega, no solamente en el caso de violación, que llega a plantearse que el aborto puede ser una salida, una solución, es una mujer desesperada que necesita que le tiendan una mano. Es un grito que pide socorro. Ahí tiene que estar el Estado acompañando, asistiendo, no sacándose el problema de encima de esa manera. Yo lo que veo detrás de estas leyes, más que nada, es un justificativo en el cual el hecho de que existió o hubo algún tema de violación ya entra todo dentro del paquete del aborto. Es como un paquete entero, ¿no? Se justifica una cosa para sancionar, se justifica una violación o un hecho real que puede haber ocurrido, se sanciona una ley, pero ya entra todo el mundo dentro de esa justificación de abortar. Lo que pasa es que así se trabaja para imponer determinadas cosas, de forma gradual. Empezás siempre trabajando sobre lo sensible por aquello que le puede llegar más al común de la población. O sea, aborto porque se me antoja todavía no está instalado socialmente. Vos para conseguir una ley necesitas primero la demanda social. El legislador sabe que mientras que no esté instalado el tema en la sociedad, por eso el primer debate es en los medios. La realidad es esa, siempre el primer debate es en los medios. Después llega a la Cámara. Y siempre van a empezar por el tema más sensible. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en los casos testigos en el país, hemos visto esa progresión. El primer caso fue un caso en el Hospital Evita de Lanús, que era una mujer que tenía un problema de salud física, que es lo que normalmente entendemos por salud, ¿no? Salud física. Después pasaron a la discapacitada, ¿no? Siempre ateniéndose a aquello que se interpretaba, que decía, aunque es nulo originalmente y derogado de hecho en el peor de los casos del 94, el 86 del penal. Se encuadraban en esos casos. Después van ampliando. Empiezan por violación porque la gente te dice, pobre chica, fue violada. O sea, la realidad es esa. Sí. A ver, ¿hasta dónde puedo dar el paso? Voy midiendo eso. La propuesta, por eso te hablaba antes de un troquista y otro, es lo que dice el Chino Heberling. El troquista, aborto legal, seguro y gratuito. No dice, en las primeras 12 semanas, listo. O sea, queremos que aborte la mujer cuando quiera, ¿no? Cuando quiera, cuando disponga. Esa es la propuesta final. Pero voy avanzando como puedo, ampliando hasta que llego al objetivo. Vamos a ir a un corte, seguimos enseguida con Mónica del Río hablando un poquito de Notivida, hablando de Provida. Justamente hoy, el Día de la Patria, 9 de julio. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Mónica del Río, una experta y una luchadora por la vida. Mónica, quería hacerte esta pregunta también con relación a
en la época de no hace mucho, se sancionó o se acompañó un proyecto de ley que es con el tema de alquiler de vientres, o copaternidad registral. Sí, ese es un proyecto de la ciudad. En realidad lo que ellos te garantizan, porque el alquiler de vientres no pueden legalizarlo en la ciudad. Ellos lo que te garantizan es que vos, habiendo gestado un hijo en el exterior, alquilando un vientre, como los casos que hemos conocido, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Tobías, donde era un bebé que gestan, que piden que le fabriquen, por decirlo crudamente, dos homosexuales, una pareja gay, utilizando para eso el óvulo de una canadiense y el útero de una mujer después en la India, lo traen al país y lo inscriben. Es el primer bebé del mundo, para que nos vayamos dando cuenta, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Qué avanzada, del mundo inscripto con dos papás. Este caso de Tobías. El jefe de gobierno contentísimo, la gente del PRO chocha, Rodríguez Larreta, que tenía poco que hacer, se va hasta el registro civil de la calle Uruguay para sacarse la foto. Fíjate que en el mismo más o menos momento se había aprobado la ley de identidad de género y la presidente se saca la foto entregándole el documento con nombre femenino a un travesti y compite la foto de Cristina junto al travesti con la foto de Rodríguez Larreta con el nene y sus dos papás. Es una carrera de progres, como dirían en España, ¿no? Una carrera de progres. Estamos viendo a ver quién avanza más en esto. Se ha trabajado mucho también en el tema de mediático, ¿no? De proyectar, qué sé yo, travestis que pueden ser buenos papás, que familia, es decir, matrimonio homosexual, bueno, esta unión civil homosexual, pueden ser hasta mejores. Nos muestran, hasta hacen toda una parodia de que pueden ser mejores papás que una pareja heterosexual. El lobby siempre es así. Primero, esto ocurre hace tan poco tiempo que eso no lo podés evaluar siquiera. O sea, que ya estamos partiendo de que eso que dicen es poco serio, porque ¿qué estadística tenemos y cuánto hace que tenemos tantos papás? No podemos evaluar. Pero el lobby siempre es así. Vos me decís eso, y si vos te acordás cuando se debatía homomonio en la Cámara y el histriónico Pepe Cibrián decía que se quería casar, repetía, quieren que los chicos queden en la calle antes de que los adoptemos nosotros. ¿Pepe o la calle? Bueno, son Pepe, los salvadores. Pepe, los chicos siguen en la calle. Avisale a Pepe que siguen en la calle. Porque Pepe en la calle. Vamos a darle un listado de los chicos de la calle para ver si se los lleva Pepe. Pero escúchame, Pepe. Capaz que los pervierte. Fíjate lo que hicieron cuando quisieron un chico, lo que acabamos de decir recién. Busco el óvulo de una canadiense, el útero en la India, y lo traigo y lo escribo como mi hijo. ¿Por qué? Porque hay, lamentablemente, detrás de esto, un poco el egoísmo humano de que quiero que sea un poquito mío. O sea, vos para ser un chico necesitas gametos femeninos y masculinos. Acá magia no hay. Digan lo que digan. Un nene con dos papás, bueno. Entonces, uno de los dos papás ha aportado el esperma que fecundó al óvulo de la canadiense. Entonces, de alguna manera, lo que prima es, digamos, una cosificación del chico. O sea, quiero que sea mío y después voy a querer que sea rubio y quiero... ¿Por qué una canadiense? Cuando el útero es de la India, pero el óvulo es canadiense, uno se pregunta, habrá querido ciertos rasgos a lo mejor, ¿no? Tanto se lo criticaba Mengele, ¿no? De todos estos experimentos humanos. ¿Qué sé yo? Y hoy... Un bebé de pecho. Mengele es un cuento de historieta. Sí, ahora todas estas cosas rarísimas. Y vamos a esto, y vamos al alquiler de vientres en el país, porque ya nos metimos en un camino del que es se abrió la puerta. Difícil salir. O sea, es que cuando se debatía el Código Civil, cuando se presentaba el proyecto de reforma en el Senado, Aida Kemelmacher de Carlucci, la mendocina que hizo la parte de familia, decía, incluimos alquiler de vientres en el proyecto de Código Civil. Y es que lo teníamos que incluir, porque el alquiler de vientres está muy resistido, incluso por abortistas, por feministas, esa utilización de la mujer, porque la realidad es que
alquila el vientre el mismo que vende un riñón por desesperación, ¿cierto? Nadie lo hace en general por placer, lo hace por dinero, mujeres pobres, explotadas, manejadas, manipuladas, bueno. Entonces, Kemmelmacher, ante esa resistencia, decía, nosotros tenemos que incluir alquiler de vientres, porque nosotros tenemos matrimonio igualitario. Entonces, si tenemos matrimonio igualitario, dos mujeres van a poder, con fecundación artificial, que es lo que incluye, que finalmente se transformó en ley, van a poder tener un hijo. Pero dos varones siempre van a necesitar un útero que les geste. Entonces, para llegar a que realmente esto que llaman igualitario lo sea, necesitamos sí o sí alquiler de vientre. Estamos ahí, estamos a un paso de la legalización. A un paso. Claro, es una igualdad que no es igualitaria, de ninguna naturaleza, porque ningún hombre puede gestar un bebé. Obvio. O sea, que sea como sea, va a recurrir a un tercero. Sí. Yo te pregunto en esto, porque se fue dando en la Argentina y fueron muchas leyes que recién conversábamos antes de cámara, que se fueron dando como una maratón. En una sociedad que era tradicionalista, en una sociedad que era, ¿no?, espiritual, qué sé yo, nunca fue del todo Buenos Aires, pero bueno, la sociedad argentina en general, ¿no? Uno va al interior y hay costumbres y formas todavía un poquito más conservadoras. Acá. ¿Cómo la sociedad? Claro, bueno, Buenos Aires. 1 millón de personas a Luján. El sueño de cualquier político. Decime, sin choripán, sin coca, sin bondi, ¿quién? Y caminando, ¿quién junta 1 millón? La Virgen de Luján. Porque gastan. La envidia de todo político. Decime. ¿Cómo se puede explicar una sociedad mariana en muchos aspectos, una gran devoción a la Virgen, una gran devoción, que nuestros representantes no representen a la gente? Y la gente... ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con la sociedad? Esa sería la pregunta. Como bien decía, tuvimos una catarata de leyes. Desde mayo del año pasado tuvimos la sanción de eutanasia pasiva, de identidad de género, de femicidio y finalmente fecundación artificial. 4 leyes. Las 3 primeras por unanimidad. La otra con algún voto en contra, 2 en el Senado, y la segunda vez que pasa por diputados, porque fecundación artificial pasó 2 veces por diputado, porque el Senado aprobó con modificaciones y tuvo que volver a la Cámara de Origen, la segunda vez un voto en contra. O sea que magra oposición, la mayoría por unanimidad, insisto. Y como vos señalás, en un país mayoritariamente católico, ¿qué pasa con los legisladores? Me dijiste, ¿no nos representan? Y yo te pregunto, ¿qué pasa con nosotros? No me parece mal mirar qué hacen los legisladores, de hecho es un poco mi tarea. Yo hago seguimiento legislativo y después informo sobre lo que pasa en la Cámara, o sea que miro especialmente lo que hacen los legisladores. Pero ¿no tendríamos que hacer antes un autoexamen? ¿Por qué ese señor está sentado en la banca? ¿Qué privilegié yo si voto a la hora de votar? Que, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, que de todas maneras puede salir de vacaciones o cambiar el auto. O la lista sábana famosa, que entra el tipo primero, claro, que más o menos es conocido, después hay un torrente de personajes que uno no tiene ni la menor idea de qué función cumplen. A duras penas, ¿de dónde vienen? La gente conoce a la cabeza, y no todo el mundo conoce a la cabeza de la lista. O sea, lo mejor es simplemente la lista de Cristina, ¿no es cierto? Porque fíjate que ahora puso un don nadie al frente de la lista, como es Martín Insaurralde. No me quiero agarrar con Insaurralde, pero realmente, hasta que no lo ponen a encabezar la lista, no existía. Y eso habla de una sensación de omnipotencia de la Presidente. ¿Quién pone a don nadie a encabezar una lista? Que dice, lo que yo pongo es votado. Pero más allá de todo, ¿vos te parece que aún el legislador que busca el voto popular le responde a lo popular a través de las leyes, como por ejemplo sancionar y aprobar la muerte, como por ejemplo tratar de igualar lo inigualable? Y yo te vuelvo ¿Dónde puede entender? Yo te vuelvo a lo mismo. El legislador no responde y nosotros ¿qué hacemos? O sea, primero el autoexamen. ¿Por qué ese señor está en la banca? ¿Por qué ese señor a la hora de votar vota eso? ¿Por qué aprieta el verde en lugar del rojo? ¿Qué es lo que piensa cuando tiene que apretar el verde o el rojo? Un político. A ver, vamos a decirlo descarnadamente. ¿Me suma votos o me resta votos? No hay otra especulación. ¿O vos te crees que va a haber un tratado de teología moral? No, me suma votos o me resta votos.
En la medida que eso no le reste votos, en la medida, para decirlo en criollo, que no le pasemos la factura, en la medida que no se lo digamos, en la medida que hagamos como que nos da lo mismo, o que nos dé lo mismo, que sería más grave, lo va a seguir haciendo. Hoy, lo mejorcito de la Cámara, a la hora de votar, se va al baño. O sea, ¿qué quiero decir se va al baño? Desaparece. Hoy ves leyes con montones de ausentes. Vos decís, bueno, este sería el que hubiera votado en contra, porque lo conozco y este más o menos está del lado de la vida de la familia. ¿Y ese qué es? Ausente. Hoy lo mejorcito de la Cámara se va al baño a la hora de votar una ley de estas que son polémicas en lo que tocan a familia y vida. Pero en eso tenemos una gran responsabilidad nosotros. O sea, somos nosotros los que le tenemos que decir, los que tenemos que denunciar. Primero los que la tenemos que ver clara. No dejarnos envolver por el discurso, o sea, tener un espíritu más crítico. Muerte digna, maravillosa ley, porque prevé cuidado paliativo. A ver, ¿de qué me están hablando? ¿De suspensión de alimentación y hidratación? Esto es eutanasia pasiva aquí en cualquier parte del mundo. Eutanasia pasiva. Lo dijimos, lo denunciamos. ¿Cuántas veces? Ojo, que cuando yo te digo lo dijimos y lo denunciamos, no hace falta ser la nata, ni tener la audiencia de la nata para denunciarlo, ni hace falta hacer soaje con toda la verdad primero, ni siquiera Mónica del Río, que medianamente hace un programa periodístico o tiene un boletín de noticias. Todos tienen un lugar, un espacio, un momento, aprovechar el lugar preciado de la cátedra, lo que sea, la charla con el vecino, la hoja parroquial, hacer una carta de lectores. Pero aparte todos podemos hacer algo. Eran temas que la sociedad los tenía incorporado. En realidad no sé si lo tenía incorporado o sabía que siempre alguien iba a hacer algo por ellos, ¿no? Sí. Había gente criteriosa arriba, donde la gente criteriosa se suponía que defendía determinados valores y cánones de la sociedad. Hoy la sociedad está como destetada digamos, de los políticos o de los representantes del pueblo, que en realidad son representantes de ellos solos. Sí. Pero estoy viendo en ese fragmento. Veo, por ejemplo, una movilización de cacerolazos donde despierta la iniciativa de más de 1 millón de personas a salir a la calle y el gobierno ignora. Sí. Ignora, acá no pasó nada, al día siguiente sigue todo cotidiano y la sociedad vuelve a su ritmo habitual y acá no pasó nada. Es decir, nadie se hace eco aún en la crítica de la disconformidad de lo que se está haciendo. La sociedad reclama. Y lo veo, no sé si te pasa lo mismo a vos en lo político, no sé si ustedes arman o se concientizan en grupos para hacer grupos de lobby, de ir y empezar a golpear puerta de diputado por diputado, más allá de que no lo compartan, pero queda como mecanismo, funciona en el mundo gay, funciona en el mundo de los abortistas, funciona en el mundo de los corruptos, sí. Lo vemos en general que van y aprietan a cada uno de los diputados y senadores. Entonces, si eso está operando de alguna manera, ¿no debería instrumentarse algo que opere en contraposición a lo que están operando ellos? Sí, eso está bien. O sea, lo que en España llaman el cabildeo o el lobby, decimos nosotros, eso está bien. No digo amenaza. Una buena pescadora no vendría mal. Tampoco, a veces matar ignorancia. Mira, a veces hay mucha ignorancia de parte de los legisladores. A veces acercarle material, o sea, fidedigno, evidencias científicas, eso también contribuye, A veces hay ignorancia, pero ojo con eso, porque yo tengo un poco de miedo a esto que decís, porque a lo mejor en el interior también dicen, sí, que esos que están en Buenos Aires y cerca del Congreso o acostumbrados a hablar con legisladores lo hagan. Y eso a lo mejor no es lo que sirve ni lo que necesitamos. Es verdad. Sí. ¿No es cierto? Queda como medio logia, ¿no? Como una cuestión de poder oculto. Ustedes pueden, están en Buenos Aires, están ahí, o vos vas por el Congreso, vos decís, o sea, yo recepto esto permanentemente, vos decís, no, ¿sabés qué? Se lo tenés que decir vos. ¿Por qué? Porque yo estoy en Buenos Aires y él vive en Corrientes y él sabe que yo no lo voto. Entonces, yo que recorro el país, que suelo dar charlas por distintos lugares del país, visito ciudades pequeñas donde te dicen, fulanito, yo llego enseguida, llego con la cartilla, este legislador vive acá. Lo primero, imagínate, ciudad que visita lo que llevo, ¿no? Hace poco estuve en una, no lo voy a nombrar,
y era de lo mejorcito de la Cámara, pero les hablé tanto de ese, que había una persona en primera fila que se achicaba, hasta decirme, yo, además de ser la presidenta del Consejo Deliberante, soy la prima de ese legislador que usted golpeó. Pero, y yo le explicaba, pero no hablo de ese legislador, porque ese sea el peor diputado, ni mucho menos, y les puedo asegurar que mucho supera la media del Congreso. Y hablo porque cuando vine a dar esta charla, me mostraron la casa del diputado en la otra cuadra. Entonces, yo no les voy a pedir que hablen ni siquiera con un senador que está en la capital provincial, porque esto no era ni siquiera capital provincial, pero sí que hablen con ese que vive en otra cuadra. A ese le va a interesar lo que le digan ustedes, no yo. Yo puedo ir al Congreso y hablar con ellos. No lo voto, no conozco a la familia. Vos llegás a un lugar del país y te decís, fulanito, te dice el cura, fulanito viene a mi parroquia. ¿Cómo padre, fulanito viene a mi parroquia y votó así el otro día? No le habló fulanito, no le dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, eso es lo que sucede. Entonces, eso es muy importante, que se acerquen al legislador en el lugar donde viven, donde conocen a la familia, donde él manda a los chicos al colegio y donde lo votan, en definitiva donde lo votan, porque es lo primero que vos le vas a ir a decir a una persona de Salta todo lo que quieras, anda a explicarle todo y vas a decirle, pero si se baje no vota en Salta. Eso es lo que piensa el legislador, me suma voto, no me suma voto, y a lo mejor te dan un poco más de bolilla que a cualquiera porque tenés la posibilidad ¿no es cierto?, de expresarte a través de este canal. Y a mí a lo mejor me prestan un poquito más de atención porque dice, bueno, pero esta después lo dice a través de su boletín y en mi provincia se entera. No, pero en definitiva no es cuestión de acercarse en Buenos Aires, es cuestión de seguirlo en el pago. No, y aparte si el interior es más tradicional, si el interior están más solidificados los valores, especialmente la vida, pues entonces es donde debe federalizarse. Debe ser de afuera hacia adentro, porque siempre se sabe que las capitales son más cosmopolitas, son más frívolas, están en otra historia, conviven en una fricción permanente y donde se ve todo este tipo de situaciones. Pero los representantes del interior no son solo de las capitales, provienen de diferentes ciudades y pueblos del interior, eso también debe movilizarse. Seguro. Tenés toda la razón en eso. Tienen que estar informados para eso. Mira, hace poco me pasa algo también. Me llama un sacerdote a dar unas charlas a un lugar del interior del país. Y lo primero que me dice, nosotros tenemos un diputado pro vida. Ajá, qué bien, padre. Hay que premiarlo. No, le contestó, seguro que a la hora de votar se va al baño, padre. Ay, Mónica, sos terrible, me dice. No puede ser, porque es pro vida, vos vieras las charlas que nos dan el pueblo, las cosas que dice. Seguro que a la hora de votar se va al baño, padre. A ver, cánteme. ¿Vos tenés registro por teléfono de las votaciones? Sí. Cánteme. ¿Quién es ese diputado que tienen cerca? Fulanito. Bueno, a ver, eutanasia pasiva ausente. Identidad de género ausente. Femicidio ausente. Se lo dije, padre. A la hora de votar se va al baño su legislador. Pero dice, no puede ser, no lo puedo creer. Con todo lo que nos dice acá. Bueno, hay que estar informados. Hay que hablar, a veces lo hacen por ignorancia, insisto, a veces lo hacen por ignorancia. Entonces hay que hablar, acercarle material, mostrarle que te interesa lo que hace. O sea, si yo ni me entero, después que lo voté, no sé ni lo que votó él en la Cámara, no sé si votó lo que yo esperaba que votara o se borró, pero va a seguir haciendo lo mismo. Si no tiene costo político, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? No lo tiene en su distrito, claro, que es donde debería pagar el pato. Claro. Bueno, yo creo que en eso la sociedad va a tener que ser un poquito más coherente, no tan hipócrita, ¿no? Hay mucha hipocresía. Sí, o mucha frivolidad o mucho individualismo. Creo que hay que volver a eso. Vamos a ir a un pequeño corte y seguimos con Mónica del Río hablando de estos temas apasionantes y decadentes justo el día de la patria, el día que nace la patria. Ya volvemos.
bueno, seguimos en este último bloque de 8-9-10 con Mónica del Río, Pro Vida. Justo hoy 9 de julio, día del nacimiento de la patria, que debería ser el nacimiento de tantos chicos que tienen derecho a nacer y que no les dan ese derecho. Mónica, quería que indagáramos un poco sobre el tema de las leyes nacionales, ¿no? Porque en la ciudad de Buenos Aires vemos que es como un chispazo de inicio de este camino, ¿no? Donde se van aceptando, inclusive se había denominado la ciudad gay, la ciudad rosa y la ciudad más progre, ¿no? En esos términos, probablemente la más criminal en sí misma. Sí. Pero doble responsabilidad para los porteños, claro, por lo que señalábamos antes. Sí, sí. Ojo, no solamente mirar que, sí, es cierto. En el interior hay que apretar acá los de acá. Claro. Apretar, bueno, y además doble responsabilidad, porque no solamente nos está pasando en nuestra ciudad, sino que esto después se replica en el país. Claro. Doble responsabilidad. Sí. ¿Y en el Congreso Nacional cómo andamos? Y bueno, las leyes que se sancionaron en el último tiempo fueron esta de eutanasia pasiva, que permite rechazar alimentación e hidratación. Lo podés hacer incluso en forma anticipada si haces un testamento vital. Traducime eso. Por lo menos para muchos. Claro. ¿Por qué hablamos de eutanasia pasiva en primer lugar? Porque tenés dos clases de eutanasia. La activa es, te doy una pichicata que te liquida, para decirlo así sintéticamente. Tuvimos un caso de unos enfermeros uruguayos que habían matado como 200 personas con inyecciones de morfina o inyecciones de aire para no verlo sufrir. Esa era activa. Los ayudaba a bien morir. Claro. Eso es eutanasia activa. Pasiva es, te dejo, estás inválido, no puedes valerte por vos mismo. Mira, este vasito, ¿sabes qué? Te lo voy a poner acá de por vida. No vas a poder tomar una gota de agua y te vas a morir a la larga. Eso es pasiva. Y ahora tenemos un resonado caso, que es el de Marcelo Díez en Neuquén, un joven de unos 47, 48 años. Que lleva 18 años. Sí, en ese estado, que las hermanas que son las curadoras, que curadoras resulta eufemístico, bueno, es el término jurídico, son las curadoras, han decidido que lo priven de alimentación e hidratación. La justicia lo autorizó en base a esta ley de muerte digna, porque en realidad lo cuidaban amorosamente los padres hasta que los padres fallecieron. El papá lo dejó internado en LUNSEC, una asociación de asistencia a enfermos con cáncer. No es el caso de él, pero como tienen un trato humanitario, delicado, amoroso, el papá lo puso allí. Realmente para la directora de LUNSEC es como un hijo porque lleva muchísimos años. Marcelo Díez, te cuento que quiere matar, o sea, lo pasean todos los días en silla de ruedas, o sea, toma sol, lo asocian en espacios comunitarios. Tiene gestos. Por ejemplo, el día del cumpleaños este año, fue un sacerdote, celebró una misa y hicieron una fiestita por el cumpleaños. Cuando termina la misa, el sacerdote coloca la mano en el hombro de Marcelo y Marcelo le aprieta con la cabeza la mano como devolviendo el gesto de afecto. Y como eso, muchos gestos. O sea, le ponen música de los 80, de cuando era joven y como que le agrada. Le ponen otra que le disgusta y como que tiene actitudes de desagrado. Quiere que lo cuide y se acerque la directora del instituto donde está internado. Escucha la voz de la directora a distancia y entonces se pone como mal, como fastidioso, hasta que ella se acerca, le toma la mano y ahí se relaja. O sea, que tiene un estado de pequeña conciencia o una mínima interacción con el medio. Así todo, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén había dicho, lo pueden dejar sin agua y sin alimento hasta que se muera. Es lo único que tiene Marcelo Díez, porque clínicamente está mejor que yo. No es muerte vegetativa, ni está, ¿no es cierto?, muerte cerebral, estado vegetativo, donde se lo mantiene con pulmotor y qué sé yo, como el caso de Karen Keegan. Sí. No. Marcelo no está enchufado a nada y tiene como un estado de mínima conciencia, pero habían hablado inicialmente de un estado vegetativo persistente, que es lo que toma la sentencia del Tribunal Superior de Neuquén. De todas maneras es una aberración. No, a él lo tienen que dejar sin agua y sin ser. Una cosa espantosa, horrorosa, es una muerte atroz. Así deberíamos ponernos a los legisladores. 16 días sin agua. Claro. Ver los que se van deshidratando. Sin comer, sin nada. Mucho morbo soaje, no va. 6 pesos. Le podemos dejar que coman hasta por 6 pesos. Ah, bueno, eso está bueno. Eso está bueno. Le dejas 6 pesos todos los días y arreglate con esto y lo vas viendo, a ver. Sí. Con la inflación de por medio, por supuesto, porque sepan que los 6 pesos es la muerte lenta que le vamos a hacer. Decime. Y bueno, se aprobó esa ley. Esa ley es una
por unanimidad en ambas cámaras. Unanimidad en ambas cámaras. Después, tuvimos identidad de género, que es esta ley que te permite hacer la rectificación registral, es decir, vos sos Juan Manuel, mañana te despertás como Gisela, vas y pedís que te anoten como Gisela, te cambian la partida de nacimiento, te cambian el DNI, de acuerdo a lo que decís que te autopercibís. Se puede acceder a operaciones gratuitamente. Mira, antes hablábamos de la falta de asistencia para una embarazada en riesgo. Esto es gratis. O sea, si yo digo que en realidad me siento cacho mañana y pido una prótesis peniana, te lo voy a decir crudamente, en un hospital público, me lo dan gratis. Si la pobre persona anciana que tiene 2 dientes va a pedir un diente más para poder comer, no se lo hace, ¿no es cierto? En ningún hospital. Como eso, muchísimas cosas. Pero esto es gratis, o sea, un hombre que quiere mamas, bueno, todo esto es gratis por la ley de identidad de género. Lo que pasa también está en nuestro, bueno, está bien, no importa, pobre gente, hicieron toda la parte sensible, que decíamos en los medios, empezaron cuando todavía se votaba en mesas separadas varones y mujeres con aquello de, ay, pobre, con ese aspecto lo van a poner en la mesa de varones, y bueno, y después avanzaron con otras cosas. Y la gente es como que no toma conciencia de lo que la ley significa, aún dejando de lado el dislate, el disparate, en el fondo teológico, porque es un hombre que se rebela contra el modo en que fue creado y se quiere autocrear, según se autopercibe. Hay un trasfondo teológico, por supuesto un error filosófico, porque, no sé, esto es virome, yo puedo usarlo para, no sé, rascarme la cabeza y llamarlo rascacabeza, pero va a seguir siendo una virome, y las cosas son lo que son, y las personas son lo que son, más allá de lo que perciben. Yo me autopercibo, siempre lo digo, de 38, ¿no? No me van a pedir el documento, que canta otra cosa, pero yo me autopercibo de 38. Y nadie adecuaría mi documento para poner, digamos, como fecha de nacimiento, ¿no? La que me daría en la actualidad 38 años. Mucho menos voy a reclamar del Estado cremas anti-age, cirugías estéticas para parecer de 38. Eso no me lo dan. O sea, ¿por qué? Bueno, ¿por qué esto de que el que se autopercibe así? Y después lo que implica en la vida de todos. Las leyes tienen valor pedagógico, las leyes inciden en la vida de una sociedad, que es lo que no terminamos de comprender, nos lo dicen en la cara. Mirá que la Presidente cuando promulgó Homomonio dijo, hoy no estamos promulgando una ley, hoy promulgamos una construcción social. Muchachos, despertemos, ¿viste? Te lo están diciendo en la cara. Si vos hubieras escuchado el discurso que hizo Samuel Cabancich en el Senado, el día que se aprobó, porque se aprobaron juntas, identidad de género y eutanasia pasiva, en el momento que estaban debatiendo eutanasia pasiva, Cabancich es senador por Capital Federal, entró de la mano de Carrió, y es el único filósofo del Congreso. Eso significa que está mejor preparado que el resto para advertir este plan de reingeniería social que están haciendo. Y Cabancich ese día dice, ¿no es cierto?, habla del desafío a la naturaleza, justamente. Hemos tomado en nuestras manos la vida y la muerte, hemos tomado en nuestras manos la generación, lo fértil se vuelve infértil, la mujer se vuelve hombre, lo heterónomo se vuelve autónomo. El filósofo describe de una forma pasmosa lo que estaban haciendo. Por supuesto que después concluye, hemos desarrollado una legislación realmente progresista, no dice qué horror, como hubiera dicho tu cara, por ejemplo, Juan Manuel, qué horroroso, pero nos lo dicen en la cara, muchachos, reaccionemos, ¿qué más esperamos? ¿No? A lo mejor, identidad de género, y vos hablás con la gente, no importa, a mí no me, sí, es cualquiera, me decían, cuando yo les decía, mira, identidad de género, sí, es cualquiera, te dicen, a mí no me influye. Ojo, que sí te influye, pero modifica pautas culturales. Claro. Esta es la sociedad donde se educan tus hijos y tus nietos. ¿Qué esperas para reaccionar? Pero de todas maneras, eso de que, bueno, pero yo mando al colegio parroquial y ahí no van a tomar un maestro travestido, al hindú, que es el club donde yo voy, los trans no van. No. Primero es una posición egoísta. Y segundo, te vas a acostumbrar. Porque a partir de la ley de identidad de género tienen que ser tratados, por ejemplo, un travesti del mismo modo que una mujer.
¿A quién le gusta dejar, por ejemplo, a la señora internada por obra social, no te digo en el hospital público con 20 camas por sala, en una habitación compartida? Y escuchar que a la noche, antes de retirarse el marido, la señora que tiene internada al lado del esposo le está pidiendo el papagayo a la enfermera. Te lo digo así de claro, o sea, ubiquémonos lo que es identidad de género. Lo van a internar en mi habitación. Va a ir preso, si vamos presos, a una cárcel de mujeres, ¿no es cierto? Voy a llevar a una nieta a natación, al club, y después voy a ir como cualquier abuelita cariñosa a secarle el pelo porque estamos en invierno y se la saco así, toma frío, y en el vestuario me voy a encontrar con una señora, ahora que se ha perdido el pudor, a la que la toallita apenas le tapa los con genitales masculinos, porque la ley no te obliga a operarte, ¿te das cuenta? Pero esto te va a pasar, y si no te pasa todavía, te va a pasar dentro de un año, de 2. Bueno, hay una universidad en La Plata que ya puso baño de hombre, mujer y un tercero. Sí, ahora... en La Plata o no? Sí, la de La Plata empezó por los unisex, porque en realidad lo otro trae problemas. Mira, yo tengo experiencia, no me quiero alargar con una anécdota, pero a mí me pasó en el año 98. Se estaba modificando el Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. La sesión se hacía en el Palacio San Martín porque estaban reformando la legislatura porteña. Entonces estábamos como en 2 tribunales. Yo estaba con los vecinos de Palermo. Los que tienen más años se acordarán, la época que salían los vecinos de Palermo todos los días por televisión reclamando que no querían que los travestis tuvieran sexo en la puerta de la casa, en la zona rosa, bueno, toda esa historia. Bueno, entonces... Godoy Cruz, toda esta zona. Claro, toda esa época, esa zona de Palermo. Bueno, yo voy a la sesión, una historia para entrar en esa sesión, porque estaba lleno de travestis, un cordón policial así, policía, codo a codo, había que tener invitación para entrar. Yo, una ridícula total, me acerco con una tarjetita de este tamaño al policía, le digo, yo tengo invitación, me deja pasar, qué ridículo. El policía me miró y me dijo, señora, yo le abro 10 centímetros este cordón y atrás suyo entran 100 de estos travestis. Ni lo sueñe, señora, por acá no pasa. Y me dio un consejo, fíjate, ahora con la identidad de género, que parece que el policía mantenía el sentido común, la tenía más clara que los legisladores. Le digo, señora, le voy a dar un consejo además, porque vio que evidentemente unos estaban por la reforma del Código Contravencional y otros no, que estábamos legislativamente enfrentados. Le voy a dar un consejo, se visten como mujeres pero pegan como hombres, cuídese. O sea, tenía claro que el dato biológico no es obviable. Y después, me hiciste acordar esto de los baños, una sesión que dura todo el día, por supuesto, en la mañana, en la tarde quise ir al baño. Me paro, Juan Manuel, no te exagero, frente a los 2 baños. En el de hombres, hombres. Voy a entrar al de mujeres, hombres travestidos. Y yo me quedé en la puerta diciendo, ¿y ahora a cuál entro? En el apuro casi al de hombres, porque entre hombres y hombres travestidos había menos. Aparte había menos. No, te digo sinceramente, mira, ¿sabes lo que pasó ese día? Estoy hablando de hace 15 años. Tuve que buscar policía femenina para que me desalojara el baño y poder usarlo. Es una anécdota al pasar, pero digamos, a lo mejor uno cuando está en su casa, cuando todavía estas cosas no han avanzado, no se da cuenta de las consecuencias de estas leyes. Bueno, dejémonos, identidad de género. Cuando justifiquemos las leyes, ¿no? Porque generalmente las leyes apuntan a la mayoría. Tal vez leyes apuntan en las minorías dentro de determinados cánones. Sí. ¿De qué porcentual de la población estamos hablando para que se justifiquen todas esas leyes que también atentan contra otras leyes? Claro, ínfimo. Y además que... ¿De qué número de... ¿Hay una estadística? No, es ínfimo, pero aparentemente... Primero que es fuerte uno, entonces la justifica. LGBT. No, fíjate que en otras cosas no pasan, no pasa, y que hay otros intereses y que reditúa más políticamente o que es más fuerte el lobby. Y lo mismo pasó con otra de las leyes que mencionaba, fecundación artificial. ¿Y cuánta gente hay que necesita de la fecundación artificial y cuánta gente que necesita un implante odontológico por nombrar alguna cosa que es cara, digamos, y que nadie te lo va a dar? Lo que pasa, prótesis que necesita, claro. Y sin embargo se aprobó fecundación artificial ilimitada, porque si de algo se jactaba el kirchnerismo, que era el que lo venía cajoneando, venía cajoneando el kirchnerismo por un problema de presupuesto, porque lo que esto le significaba al sistema de salud, lo cajoneaban por eso.
Bueno, después de cajonearlo, finalmente quisieron tomar la bandera, quedar como aquellos que habían puesto fecundación artificial o procreación artificial. Ellos no lo llaman así, porque para todos hay eufemismo, eutanasia pasiva de muerte digna, y esto es reproducción humana asistida. Son todas palabras que se tergiversan en la letra chica. Sí. Suenan muy bien. Claro. Carísimo y sin límites. Sin límites de ningún tipo. Todavía no está la reglamentación. Vamos a ver la reglamentación de esta última ley, ¿qué dice? Porque dejaron muchas cosas que uno dice, bueno, esto tiene que aparecer en algún lado y lo va a hacer el Ministerio de Salud en la reglamentación. Ahora, sin límite de nada, de número de intentos, de óvulos que se fecundan, de embriones que se tratan de implantar, de nada, o sea, de personas que requieren de la técnica, sin límite por estado civil, no necesita ser casado, estar en pareja, hombre solo o mujer sola puede ir pedir que le fabriquen un hijo, por supuesto que vas a necesitar del concurso de gametos de un tercero, y si sos hombre vas a necesitar el útero del que hablábamos antes, alquilar un vientre, y pueden ir 2 mujeres y pueden ir 2 varones porque tampoco se limita por orientación sexual, cualquiera puede ir y pedir que le fabriquen un hijo. Es como hijos para todos y todas, la cosificación otra vez de la persona, ¿no? ¿Se mueve mucho dinero en eso? Y por supuesto, esta ley no se movió históricamente en la Cámara, no se movía. ¿Por qué? Porque en general lo que se trataba era de regular lo que ya existe, una cosa a la que yo me oponía, ¿no? Te cuento lo que pasaba. Por supuesto que lo que es inmoral no hay que regularlo, no hay que morigerarlo, hay que prohibirlo, y punto. Pero bueno, lo que estaba pasando legislativamente era eso. Aparecían proyectos que trataban de ponerle algún coto a lo que en la práctica se venía haciendo. Y las que se oponían fundamentalmente son las clínicas que se dedican a eso. Por eso no prosperaron los proyectos. En el momento que le dan a las clínicas todo lo que piden, o sea, que se pueden descartar los embriones, que se los puede congelar, que no hay limitaciones, que la cantidad de óvulos, en fin, ahí la cosa empieza a avanzar. De todas maneras, el proyecto, impulsado por una persona del PRO, la persona que fuertemente impulsó esto en la Cámara de Diputados fue Silvia Magdalani, legisladora del PRO. Ese proyecto de Magdalani llega a la última sesión del 2011 junto con identidad de género, eutanasia pasiva, bueno, el consensuado, lo que había quedado como dictamen, ella era la gran impulsora, y el kirchnerismo se lo cajonea con esas picardías legislativas. Estaba Rossi como jefe de bancada, que lo estuvo hasta no hace mucho, aprueban media sanción para eutanasia pasiva, para identidad de género, y esto lo dejan para el final. Último día del año. No siempre la sesión cae, además, en el último día del almanaque, sesión del 30 de noviembre. A las 12 de la noche no podés sesionar más, se acabó el año parlamentario. Entonces, ¿qué hicieron? Lo patearon, lo llegaron a aprobar en general y no en particular. Listo, quedó sin aprobar. Al año siguiente, esto para que veas cómo trabaja una Cámara. Bueno, el proyecto no había salido, que la oposición tenía. Plenario para lograr un proyecto rápido. Baja, presidente de la Comisión de Salud, María Elena Chino, con el dictamen en la mano. Dictamen del kirchnerismo. Se pasa para la firma. ¿La oposición qué hace? La oposición lo firma, porque como querían que el proyecto salga, más vale pájaro en mano, ¿no? Que no le vamos a discutir. Ellos tienen el dichoso número, así que bueno, firmamos el del kirchnerismo. Y finalmente sale el proyecto del kirchnerismo. Y es un proyecto que deja muchas cosas libradas a reglamentación, muy escueto, pero sí tiene un detalle. Fíjate que lo aprueban en diputados, cuando va al Senado, ese proyecto de fecundación artificial, se le introduce una modificación. El kirchnerismo, que había impuesto su proyecto en diputados, es el mismo que pide la modificación del proyecto en el Senado, diciendo, no, pero esto en la práctica no va a andar, si no hay asignado presupuesto. Hay que agregarle un artículo, que se incorporó como artículo 9 de esa ley, que diga que el Ministerio de Salud asegurará todos los años la partida presupuestaria, porque si no es una utopía, le estamos diciendo que vamos a hacer, pero sin presupuesto. Bacano, le agregan lo de presupuesto, le agregan una pequeña modificación al artículo 6, vuelve a diputados, y diputados le da sanción definitiva. Pero, ¿para qué era ese presupuesto? Que no se dijo tan claro en el Senado, pero surge después. Y creo que va a terminar de clarificarse con la reglamentación.
reglamentación, para la publicidad de la técnica. Las provincias van a tener que asumir el costo. Así que, bueno, ahí hay todo un tema de federalismo y demás, más allá de la perversión de la técnica. ¿Cuánto, como última pregunta, pues ya tenemos que terminar, cuán poca seriedad, pregunto, si existe poca seriedad en esta negociación de las leyes, cuando de repente, por que le aprueben a la oposición o a alguno que no está dentro del oficialismo, que no tenga mayoría, y que la mayoría o el oficialismo necesite un voto importante, ¿cuánto se negocia de lo importante por lo estúpido o por lo simple? Y ¿Qué sé yo? Está bien, te dejamos hacer un puente en tu pueblo, pero sí, votá tal ley que a nivel nacional destruye un montón de vidas, destruye familias, destruye un progreso. Y eso se ve en la negociación. Incluso ¿Se ve mucho eso? Y lo ves con leyes claves, lo ves, y lo ves que después, a lo mejor no te consta, pero bueno, cuando este gobernador y su gente ha impulsado, bueno, la provincia recibe el crédito para la construcción de la ruta esa, justo después se destraba eso, justo después llega el crédito, y lo ves particularmente incluso como el que es más reticente, y el que no cede, y que cede muy a último momento, a lo mejor es también, lo ve de alguna manera, más favorecido, ¿no es cierto? Dicen que el voto que se consigue más tarde cotiza mejor. Bueno, es el que más necesitan. Donde más plata se paga, ¿no? Y ves a un Menem, ¿no? Y por ejemplo, ir y sentarse que lo llevan los 100, ¿viste? Y vos decís, justo cuando si le falta el voto de Menem va a esa sesión, por ejemplo. Sí, todas esas cosas, lamentablemente, el que se borra, y vos decís, pero ¿cómo? Si le había prometido a la gente, se había dicho, si se había embanderado, y ahora se fue, se levantó, se fue. Sí, de esas anécdotas podría contar muchas, incluso de cuando Cristina era senadora, y la veía en acción, ¿no? No te lo voy a detallar ahora para no extenderme, pero el tema del protocolo del CEDAW es el día de hoy que me acuerdo a Cristina parada al lado de Celso Jaque, el mendocino, que se había comprometido con su gente a votar en contra. Me lo acuerdo a Cristina parada al lado de la banca hasta que Jaque se levanta de la banca y se va del recinto. Yo te cuento lo que vi. No te puedo decir qué le dijo, porque evidentemente la distancia no me lo permitía. Pero Jaque se había comprometido hasta que Cristina se le paró al lado a hablarle. Y se levantó y se fue. Está todo hecho. Mónica, últimas palabras para ánimo. La sociedad. ¿Algún cachetazo? Despierten. Sí, despertemos. No hagamos tanto cálculo mezquino, tanta especulación temporalista, porque eso también es un poco lo que nos aplasta. Eso es lo que yo recojo y bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Ellos tienen todo el poder. Imagínate, Soaje con este canal y ellos lo tienen a Ted Turner. Si empezamos a hacer esa especulación. Y esta señora con un boletín electrónico y ellos desde la BBC y manejando los diarios del mundo. Y bueno, si empezamos con esa especulación, no nos movemos de casa. Ni en invierno, ni en feriado, ni con lluvia, de ninguna manera. No nos movemos de casa. Somos una corporación nosotros, con estas tres cositas. Casi. Somos una corporación. ¿Y cómo nos vamos a ir extendiendo? Ojo. No, pero es verdad. Sí, bueno, pero no podés hacer esa especulación. Además, no se nos pide que venzamos. O sea, tenemos que dar un testimonio y punto. No vamos a tener que ir el día del juicio con los trofeos. Ojo, la cicatriz del combate, como dice el padre Fredo Sáenz, eso sí lo vamos a tener que mostrar. Y en definitiva, como decía Castellani, a nosotros no se nos pide que venzamos, solo que no nos demos por vencidos. Ese es el mensaje. Mónica, muchísimas gracias. Fue muy rico tenerte acá justo hoy, Día de la Patria, 9 de julio, Día de la Independencia, Día del Nacimiento de la Patria y bueno, día de que tenemos que tener todos conciencia del nacimiento. Gracias a vos por esta invitación. Muchísimas gracias a vos por haber venido. Gracias. Nosotros cortamos un minutito y enseguida volvemos.
Bueno, estamos de vuelta después de haber recibido aquí en el canal hoy, Días Patria, 9 de julio, tanto a Américo Rial como a Mónica del Río. La verdad que sacamos en conclusión, primero por el nivel patriótico de ambos, tanto uno con la efervescencia nacionalista, católica, peronista, de lo que simboliza su labor política y su labor nacional, patriótica, como Mónica del Río, que también en este espíritu de patria de hoy, 9 de julio, que vemos, como decíamos, el nacimiento de la patria, implica defender el nacimiento. La nacionalidad también proviene de haber nacido, ¿no? De nacer. Y si nosotros impedimos el nacimiento, si permitimos la ausencia del nacer, entonces dejamos de ser patria, dejamos de ser nación, dejamos de ser, ¿no? Es tan importante esto, incluirlo en un día tan especial como hoy. Nos abre también un análisis de profundidad de la participación que debemos tener todos, tanto en el ambiente político o tanto en la conciencia nacional de lo que queremos como país, como pueblo, como futuro, como también del punto de vista de familia, el punto de vista de la integración, el punto de vista del nacimiento, el punto de vista de la vida. Debemos luchar por la vida. El tema de defender la vida no es un tema netamente por capricho de la familia, tiene que ver con una costumbre y con una fe espiritual, religiosa, católica, que es dar vida, defender la vida y darla. Y todo eso no solo tiene un trasfondo religioso, no solo tiene un trasfondo de valores, sino tiene también un trasfondo geopolítico, porque Argentina es un país vacío, es un país de 40 meros millones de habitantes, y tenemos un territorio que es el 8º territorio del mundo. Tenemos un territorio enorme, y geopolíticamente el hecho de privar la vida es no permitir la ocupación del territorio, es no poblar. Y poblar es defender lo propio, es asentarse sobre un lugar y defender el territorio, defender sus recursos, defender todo lo que es nuestra geografía. Eso es, geopolíticamente es importante. El general Perón hablaba de que para el año 2000 teníamos que llegar a los 50 millones de habitantes. Fue en el año 2000, ya apenas hace 13 años debimos haber llegado a los 50 millones de habitantes. Estamos en el 2013 y somos apenas 41 millones y poco. Quiere decir que ni siquiera tuvimos esa visión que ya tenía Perón de ocupar el territorio, de poder llegar a una mayor población propia para poder poblar, para poder estar, para poder distribuirnos en este espacio y defenderlo como corresponde. El defender el territorio es defender los recursos, es defender nuestro futuro, es saber negociar, no entregárselos a terceros, es saber negociar. Y esa intrínseca visión que tenía Perón de este mundo geopolítico que se avecinaba era tan importante en que la población estuviera distribuida alrededor del país y no amontonada en las urbes, que es lo que provoca todas estas cuestiones, que hasta en leyes atentan contra la vida, pero también atentan contra nuestra geografía y atenta contra el no conocer el interior, no conocer los recursos que tenemos. Y nadie puede defender lo que no conoce. Por eso debemos conocer nuestro país, debemos conocer nuestra república. Hace 100 años atrás, escribía Manuel Ugarte, que fue sistemáticamente silenciado por la historia oficial, que escribe un artículo a los 100 años del 9 de julio, el Día de la Independencia, en 1916, escribe en el diario La Bandera y el Himno, y dice lo siguiente: somos hijos de un país cosmopolita, donde la nacionalidad se viene acumulando con ayuda de aportes disímiles y a veces contradictorios, que exige un especial esfuerzo de aglomeración. Lo que aquí se impone, antes que nada, es difundir y afianzar el sentimiento nacionalista por medio del razonamiento, el color, el sonido,
los recuerdos y cuanto concurre a mantener en el alma esa maravillosa emoción colectiva que se llama el patriotismo. No perdamos el patriotismo, no perdamos la visión de la Argentina que queremos, no perdamos el destino de grandeza que tantos hombres en nuestra historia han combatido, han luchado y han muerto, y hasta recientemente en nuestras Islas Malvinas, que entregaron su vida para la defensa de nuestra soberanía, para la defensa de lo que es nuestro. Ellos entregaron su vida. Y muchos de los que volvieron, que sufrieron las secuelas de la posguerra, que también entregaron su vida. Nosotros tenemos esa responsabilidad, por la vida, por la patria, por la familia y por Dios. Porque es todo nuestro haber emocional, es todo nuestro haber de valores. No perdamos ese horizonte. Vendrán elecciones, pasarán dirigentes y pasarán políticos. No perdamos el norte, que es lo que nos da la grandeza y que es lo que nos da la fuerza del ser argentino. Les agradezco por habernos acompañado aquí en 8910. Espero podamos volvernos a reencontrar el próximo martes aquí en TLV1, Toda la Verdad Primero. Muchas gracias.